La última cosa que recuerdo con claridad es el sonido de un hueso al romperse. No fue un crujido seco, como el de una rama muerta bajo una bota, sino un chasquido húmedo, resonante, lleno de una finalidad nauseabunda. Aún resuena en la cavidad de mi cráneo, un eco perpetuo que ahoga cualquier otro pensamiento, cualquier otro recuerdo. Lo que vino después es una neblina de carmesí y susurros, una sinfonía de horror que mi mente se niega a ordenar. Pero el principio es un clavo ardiendo que presiona mi sien. Todo comenzó con la culpa, esa hambre silenciosa que te devora desde dentro, y con el diario de mi hermana Elena, encuadernado en cuero raído y lleno de una fe que yo mismo le inculqué, una fe que la condujo a su desaparición en las fauces de la Sierra Madre Occidental. Mi nombre es Leonardo Vargas, y durante 5 años, la ausencia de Elena ha sido el único sol en mi firmamento, quemando todo lo demás hasta convertirlo en cenizas. Fui yo quien le habló de los criptozoólogos, de las leyendas que respiran en los rincones olvidados del mundo. Fui yo quien le regaló su primera grabadora de campo, su primer manual de supervivencia, y fui yo quien vio la chispa en sus ojos cuando leyó sobre el mito local, la leyenda que los forasteros llamaban Wendigo, pero que los antiguos conocían por otro nombre, un nombre que arañaba la garganta al pronunciarlo: Tlahuelpoc, hechicero, caníbal, metamorfo. El último dibujo en su diario era una figura esquelética, coronada con astas de venado, recortada contra un sol negro, y debajo una sola palabra: ojo sombrío. Por eso reuní a mi equipo, o lo que quedaba de mi capacidad para confiar en otros. Javier Cárdenas, un exmilitar cuya alma parecía tallada en la misma roca áspera de las montañas que íbamos a desafiar. Su escepticismo era un ancla en mi mar de obsesión. Cada advertencia suya, un recordatorio de que la realidad tiene dientes afilados. Su rostro, surcado por cicatrices y una desconfianza perpetua, era un mapa de lugares de los que era mejor no hablar. Llevaba un machete customizado, el quitapenas, colgando de su cadera como una extensión de su propia voluntad inflexible. Para él, los monstruos no llevaban cuernos, sino uniformes o la desesperación de un hombre acorralado. Yo era, a sus ojos, ese hombre. Nuestro tercer miembro era Mateo Rivas, un antropólogo brillante y joven, demasiado joven. Sus ojos brillaban con la misma luz peligrosa que una vez vi en los de mi hermana. Para Mateo, ojo sombrío no era una tumba, sino un tesoro académico, un ecosistema cultural intacto, una oportunidad para validar sus teorías sobre la persistencia de los mitos mesoamericanos. Se aferraba a sus libros y a sus notas, como un sacerdote a sus textos sagrados, convencido de que la comprensión podría desarmar cualquier mal. No entendía, como yo empezaba a sospechar, que hay conocimientos que no iluminan, sino que te consumen, te vacían y te dejan hueco para que algo más pueda entrar a habitarte. Su idealismo era una flor exótica en un desierto de cinismo. Nuestro plan era una mentira bien construida, una fachada de profesionalidad para ocultar la herida supurante de mi búsqueda. Nos presentaríamos como un equipo de documentalistas interesados en las tradiciones curativas de la región. El objetivo: una entrevista con la matriarca del pueblo, una curandera llamada Xochitl, de quien se decía que era tan antigua como las propias montañas y que conocía los secretos que la tierra se negaba a entregar. Cárdenas preparó nuestro equipo táctico bajo una lona en la parte trasera de nuestra camioneta. Miras térmicas, sensores de movimiento y un arsenal que contradecía nuestra historia de académicos pacíficos. Él se preparaba para una guerra. Mateo
para un descubrimiento. Yo solo me preparaba para encontrar un fantasma. La camioneta avanzaba con dificultad por caminos que eran meras sugerencias grabadas en el polvo y la piedra. A cada kilómetro que nos adentrábamos en la sierra, el aire se volvía más denso, cargado con el aroma de pino, ozono y algo más, algo mineral y vagamente orgánico, como el olor de un matadero abandonado hace mucho tiempo. El sol golpeaba el metal del vehículo con una furia implacable, pero la sensación de frío se aferraba a mi piel. Era una frialdad que no venía del ambiente, sino que emanaba de la propia tierra, un escalofrío atávico que susurraba una advertencia simple y brutal. Este lugar no os quiere aquí. Este lugar os está observando. Cárdenas lo sintió. Vi cómo sus ojos recorrían las crestas de las montañas, no con la admiración de un turista, sino con la vigilancia de un soldado en territorio enemigo. Ajustaba el espejo retrovisor no para ver el camino, sino para escudriñar el vacío que dejábamos atrás. «Este silencio no es natural, Leo», murmuró una tarde, mientras el motor se enfriaba con un tic-tac metálico. «No hay pájaros, no hay insectos. Es como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando». Yo asentí, pero mi mente estaba en otra parte, perdida en las páginas del diario de Elena, en la caligrafía frenética de sus últimas anotaciones, en la pregunta que se repetía una y otra vez. La última anotación de Elena no era una descripción, sino una pregunta dirigida a mí, como si supiera que un día la leería. Leo, ¿qué pasa si el hambre no está en el estómago, sino en el alma? ¿Qué pasa si encuentras algo que puede saciarla para siempre? Esa pregunta se había convertido en mi mantra, mi obsesión. Era la razón por la que ignoraba las miradas de Cárdenas y la ingenua emoción de Mateo. No buscaba un monstruo de carne y hueso. Buscaba una respuesta. Buscaba el eco de la voz de mi hermana en el corazón de la nada. El sol se hundía detrás de los picos dentados, pintando el cielo con colores violentos de naranja y púrpura, como un hematoma en la piel del mundo. La silueta de ojo sombrío apareció a lo lejos, un puñado de luces débiles parpadeando como almas perdidas en una inmensidad devoradora. El aire se enfrió de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. A veces, cuando cierro los ojos, no sé si recuerdo a Elena o si la estoy inventando, reconstruyéndola a partir de fragmentos de culpa y fotografías descoloridas. ¿Qué es más aterrador? ¿Perseguir a un fantasma o darte cuenta de que el fantasma eres tú? La entrada a Ojo Sombrío no estaba marcada por un cartel, sino por una sensación. Era como cruzar un umbral invisible, un velo que separaba el mundo de los vivos del mundo de los que esperan. El ruido del motor de nuestra camioneta pareció ser absorbido por el silencio denso y expectante del lugar. Las casas, construidas con adobe y madera oscura, parecían orgánicas, como si hubieran brotado de la tierra en lugar de haber sido construidas sobre ella. Tenían ventanas como ojos vacíos que nos seguían con una curiosidad inmemorial. No había movimiento, salvo por el humo que ascendía perezosamente de algunas chimeneas, un humo que olía extrañamente dulce, como a carne asada y resina de pino. Un hombre nos esperaba en el centro de la plaza desierta. Era viejo, con la piel curtida y agrietada como el lecho de un río seco, pero sus ojos eran de una negrura alarmantemente lúcida. Dos pozos sin fondo que parecían reflejar un conocimiento antiguo y terrible. Se presentó como Silvano. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra caía con el peso de una piedra. Nos dio la bienvenida con una sonrisa
que no llegó a sus ojos. Una simple contracción de los músculos faciales que transmitía más cálculo que calidez. Nos ofreció una de las cabañas vacías en el borde del pueblo, para que los documentalistas tengan su privacidad, dijo, y la forma en que pronunció documentalistas hizo que el vello de mi nuca se erizara. Nos instalamos mientras Silvano observaba desde una distancia respetuosa, su figura inmóvil como una estatua de madera erosionada. Cárdenas fue el primero en notarlo. «Está contando nuestro equipo, Leo. No lo está mirando, lo está inventariando», siseó, mientras descargaba una caja supuestamente llena de equipo de sonido. Dentro, envueltas en espuma, había granadas de luz y cargadores de munición especial. Yo vi a Mateo, por otro lado, acercarse a Silvano, mostrándole uno de sus libros, señalando un glifo. El anciano asintió lentamente, y por un instante vi una chispa de algo en sus ojos, algo que no era cálculo, sino un interés depredador, como un lobo evaluando la salud de un cordero. Fue dentro de la cabaña donde la realidad comenzó a doblarse sutilmente. El lugar estaba impecablemente limpio, casi estéril, pero el aire estaba impregnado de ese mismo olor dulce y resinoso del exterior. En las paredes de madera tosca había tallas intrincadas, patrones geométricos que se retorcían y se convertían en figuras zoomorfas. Y entonces lo vi. En la pared principal, sobre el hogar apagado, había un mural. No era antiguo. La pintura oscura, casi negra, aún tenía un brillo húmedo, como si hubiera sido aplicada hacía apenas unas horas. Representaba a la criatura del diario de Elena, la figura alta y demacrada, la cabeza de ciervo con astas que parecían ramas muertas arañando el techo. Estaba de pie sobre una pila de lo que parecían ser cuerpos humanos. Me acerqué, sintiendo un frío glacial irradiar del mural. El detalle era exquisito, hipnótico. Las costillas de la criatura se marcaban bajo una piel tensa. Sus manos eran garras largas y afiladas, y sus ojos eran dos espirales vacías que parecían absorber la luz de la habitación. Cárdenas se paró a mi lado, su mano descansando instintivamente sobre la empuñadura de su machete. «Esto no es una leyenda, Leo», dijo en voz baja, su aliento formando una nube de vaho a pesar del calor sofocante. «Esto es un puto aviso, o una celebración». Miré a Mateo, esperando ver el mismo horror en su rostro. En cambio, encontré una fascinación febril. Estaba sacando fotos, murmurando sobre la continuidad iconográfica y la resiliencia del arquetipo. La noche en ojo sombrío era un ente vivo. El silencio se rompió no por sonidos, sino por la ausencia de ellos. Era un silencio presurizado, pesado, que te oprimía el pecho. Cárdenas instaló los sensores de movimiento alrededor del perímetro de la cabaña, pero el monitor permaneció impasible. Una pantalla verde y serena que mentía descaradamente. Sabíamos que estábamos siendo observados. Podíamos sentirlo como una presión en la piel, como la mirada de cientos de ojos invisibles fijos en nosotros. Era una vigilancia paciente, antigua, la de un depredador que sabe que su presa ya está en la trampa y que solo necesita esperar a que el miedo haga su trabajo. Más tarde esa noche me despertó un sonido. Era un rasguño suave en la puerta, rítmico, casi metódico. Me levanté, con el corazón martilleando contra mis costillas. Cárdenas ya estaba de pie, con una pistola en la mano, apuntando a la entrada. El sonido se detuvo. Esperamos en la oscuridad, escuchando solo nuestras propias respiraciones contenidas. Después de lo que pareció una eternidad, Cárdenas abrió la puerta de golpe. No había nada, solo la noche fría y la plaza desierta, pero en el umbral
grabada en el polvo, había una sola huella. No era humana, era larga, con 3 dedos delgados y terminada en una garra, como la de un ave de rapiña gigantesca. Y junto a ella, cuidadosamente colocada, había una pequeña flor blanca, la misma que Elena solía prensar entre las páginas de sus libros. El miedo es un ácido que disuelve la razón. Para Cárdenas, la flor fue la prueba final. Es un juego, Leo. Nos están jodiendo la cabeza. Quieren que nos separemos, que cometamos un error. Para Mateo, fue una ofrenda, una señal de comunicación. Quizás no son hostiles, argumentó, con una lógica que sonaba a locura. Quizás es un símbolo de paz. Pero para mí, esa flor era una tortura personalizada. Era un mensaje de que quienquiera que estuviera ahí fuera no solo sabía que estábamos allí, sino que sabía exactamente por qué estaba yo allí. Sabía de Elena, sabía de mi culpa, y estaba usando mi dolor como un cebo. Me quedé mirando la flor en la palma de mi mano, su blancura inmaculada, una burla en la penumbra de la cabaña. El mundo se había reducido a ese pequeño objeto, un puente entre el pasado perdido y un presente insoportablemente peligroso. La expedición ya no era una búsqueda, se había convertido en una confrontación. El aire se espesó y la certeza se asentó en mi estómago como una piedra de hielo. No habíamos venido a encontrar una leyenda. La leyenda nos había llamado, nos había atraído a su nido. Cárdenas me miró, sus ojos oscuros llenos de una urgencia sombría. Leo, esta gente no nos va a dejar salir de aquí. ¿Lo entiendes? Asentí, pero no lo entendía. No del todo, porque una parte de mí, la parte que todavía anhelaba a Elena, no estaba segura de querer salir. Los días que siguieron se convirtieron en un ejercicio de lenta desintegración psicológica. Ojo sombrío operaba con una lógica onírica, donde la normalidad era solo una fina capa de hielo sobre un abismo de extrañeza. Los aldeanos nos sonreían, nos ofrecían frutas de un dulzor empalagoso y tortillas calientes que sabían a tierra y a algo más, algo vagamente metálico. Pero sus sonrisas eran máscaras, y sus ojos nos seguían con una intensidad que no era curiosidad, sino evaluación. Medían nuestra carne, nuestra cordura, nuestra desesperación. Nos movíamos a través de su mundo como fantasmas, conscientes de que cada uno de nuestros gestos era observado, catalogado y juzgado por un tribunal silencioso. Cárdenas se volvió un espectro de pura paranoia, aunque cada una de sus sospechas se anclaba en una realidad escalofriante. Falta un paquete de raciones, me informó una mañana, mostrándome nuestro inventario meticulosamente anotado. Y alguien ha estado afilando mi machete. Mira el filo. No es mi forma de hacerlo. Es más fino, como para cortar carne, no maleza. Inspeccionó nuestras armas 3 veces al día, desarmando y volviendo a armar los mecanismos con una concentración febril. Dormía a intervalos, sentado en una silla frente a la puerta, su rostro iluminado por el resplandor verdoso del monitor de los sensores, que seguía sin registrar nada, un vacío insultante que solo aumentaba nuestra tensión. Mientras Cárdenas se atrincheraba, Mateo se expandía. Su fascinación inicial se había transformado en una devoción peligrosa. Pasaba horas con Silvano y los otros ancianos, llenando cuadernos con notas sobre sus tradiciones, sus cánticos, su filosofía. Empezó a usar un pequeño amuleto de hueso tallado que le regalaron, colgando de su cuello. Sus conversaciones conmigo ya no eran sobre antropología, sino sobre trascendencia y simbiosis. Leo, no son primitivos, me dijo una tarde, sus ojos brillando con un fervor que me heló la sangre. Han encontrado un equilibrio.
entienden que toda vida se alimenta de otra vida. No lo ven como crueldad, sino como un ciclo sagrado, una forma de honorar lo que consumen. Yo estaba atrapado en el medio, un hombre caminando sobre una cuerda floja tendida sobre la locura. Una parte de mí escuchaba la lógica cruda de Cárdenas, la voz de la supervivencia gritando que debíamos huir. Pero la otra parte, la parte herida, era arrastrada por la sirena del conocimiento de Mateo. Si ellos sabían de Elena, si ellos tenían las respuestas, ¿cómo podría irme? Cada sonrisa de Silvano, cada palabra críptica, era una promesa de revelación. Estaba tan enfocado en el final de mi búsqueda que me negaba a ver que el camino mismo era la trampa. La esperanza es un veneno más sutil que el miedo. Te hace aceptar lo inaceptable. Una noche, la tensión se rompió. Estábamos cenando en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego que habíamos encendido para disipar el frío antinatural de la cabaña. De repente, Mateo comenzó a tararear. Era una melodía baja, gutural, la misma que había escuchado a los aldeanos cantar a lo lejos al atardecer. Cárdenas se puso de pie de un salto, derribando su silla. «¡Cállate!», rugió, su voz un trueno en la quietud. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Les estás diciendo que eres uno de ellos». Mateo lo miró, no con miedo, sino con una lástima condescendiente. «Tú no lo entiendes, Javier. El miedo te ciega. Esto no es rendición, es comunicación». La confrontación fue breve pero violenta. Cárdenas agarró a Mateo por el cuello de la camisa, su rostro a centímetros del suyo, una máscara de furia contenida. La única comunicación que entienden estas cosas es la de un cañón de escopeta. Y si sigues así, vas a hacer que nos maten a todos. Tuve que interponerme entre ellos, empujando a Cárdenas hacia atrás. El aire vibraba con odio y desconfianza. En ese momento, la cohesión de nuestro pequeño grupo se fracturó para siempre. Ya no éramos un equipo, éramos 3 individuos aislados, cada uno siguiendo su propio camino hacia la perdición. La atmósfera en la cabaña se volvió irrespirable. Fue a la mañana siguiente cuando Silvano apareció en nuestra puerta, su figura recortada contra la luz pálida del amanecer. No parecía sorprendido por la tensión que emanaba de nuestra cabaña. De hecho, parecía complacido. Con su sonrisa enigmática, nos dio la noticia que yo tanto había anhelado y temido. «Xochitl os recibirá», anunció, su voz suave como la seda. «Quiere hablar con el hombre que busca a su hermana. Os espera en su morada, en la ladera de la montaña, cuando la luna esté en su punto más alto». La invitación era una sentencia. Era la culminación de todos mis esfuerzos, la promesa de una respuesta final. Cárdenas se opuso con vehemencia. «Es una trampa, Leo. Una puta emboscada. Nos quiere en su territorio, lejos del pueblo, donde nadie escuchará los gritos». Sus palabras eran lógicas, sensatas, pero yo ya no operaba en el reino de la lógica. La mención de Elena, la confirmación de que Xochitl sabía, había borrado toda duda. Tenía que ir. Mateo, por supuesto, estaba eufórico. «Es el momento, Leo. La entrevista definitiva, la fuente primaria». Su entusiasmo era obsceno. La alegría de un acólito al ser llamado a la presencia de su dios oscuro. La decisión estaba tomada. Mi obsesión había ganado. Esa noche, mientras nos preparábamos para la ascensión, un sentimiento de fatalidad se apoderó de mí. Revisé mi equipo, el peso familiar de mi pistola, la grabadora digital que esperaba capturar la voz de Xochitl. Todo se sentía irreal. Los gestos de un hombre que ya estaba muerto, pero que aún no se había dado cuenta. Cárdenas limpiaba sus armas en silencio.
su rostro una máscara de resignación sombría. Mateo repasaba sus preguntas, ajeno a la corriente subterránea de pavor que nos envolvía. Cada paso hacia la cabaña de Xochitl se sentía como un paso hacia un altar, solo que no sabía si yo era el devoto o el sacrificio. La morada de Xochitl no era una cabaña, sino una herida en la ladera de la montaña, una estructura de piedra oscura y madera petrificada que parecía haber sido vomitada por la tierra misma. El aire a su alrededor era notablemente más frío, y el silencio más profundo, como si el sonido tuviera miedo de acercarse. Entramos en una única habitación grande, iluminada por docenas de velas, cuya luz danzante arrojaba sombras que se retorcían como seres vivos en las paredes. El olor era abrumador, una mezcla de hierbas secas, tierra húmeda, y el mismo aroma dulce y carnoso que impregnaba todo el pueblo. Pero aquí era tan concentrado que se adhería a la parte posterior de la garganta. Ella estaba sentada en el centro de la habitación, en una silla que parecía un trono hecho de raíces y huesos entrelazados. Xochitl no era vieja como Silvano había sugerido. Era una mujer de una belleza imposible, atemporal, con la piel pálida como la luna y el cabello negro como la obsidiana cayendo en cascada sobre sus hombros. Pero eran sus ojos los que te atrapaban. Eran de un verde antinatural, como el musgo que crece en las lápidas, y te miraban no como a una persona, sino como a un texto antiguo cuyo significado estaba desentrañando lentamente. Su presencia llenaba la habitación, una gravedad silenciosa que te obligaba a inclinarte. La entrevista comenzó como una farsa. Encendí mi grabadora, la pequeña luz roja un punto desafiante en la penumbra. Le hice preguntas sobre plantas medicinales, sobre las tradiciones del solsticio, las preguntas que un documentalista haría. Ella respondía con una voz que era como miel y veneno, cada palabra una caricia y una amenaza. Pero sus ojos nunca dejaron los míos. No estaba respondiendo a mis preguntas. Estaba respondiendo a la pregunta no formulada que ardía en mi interior. Estaba jugando conmigo, estirando la tensión como la cuerda de un arco. Y yo era la flecha apuntando a mi propio corazón. «Los forasteros vienen aquí buscando curas para el cuerpo», dijo, su voz resonando en el silencio. «Pero las peores enfermedades no están en la carne, ¿verdad, Leonardo? Están en la memoria, en la culpa. Es un hambre que ninguna comida puede saciar». Dejó que esas palabras flotaran en el aire, encontrando su marca en mi alma con una precisión quirúrgica. Mi fachada se resquebrajó. Apagué la grabadora. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Qué le pasó a mi hermana?». Xochitl sonrió, una curva lenta y depredadora de sus labios. «Ah, la joven de los ojos curiosos. Tenía tanta hambre, un espíritu tan inquisitivo. Nos recordó a muchos de nosotros cuando éramos jóvenes». Ese fue el punto de quiebre para Cárdenas. Lo vi en su postura, el cambio sutil de peso, la forma en que su mano se deslizó hacia la pistola en su cadera. «Se acabó el juego, bruja», gruñó. Desenfundó con la velocidad de una serpiente, un movimiento fluido perfeccionado por años de violencia. Apuntó al centro del pecho de Xochitl y apretó el gatillo. El único sonido fue un clic metálico, seco, impotente, un sonido de fracaso absoluto. La cara de Cárdenas se contrajo en una máscara de incredulidad y pánico. Intentó de nuevo. Clic, clic. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier disparo. El pánico es contagioso. Saqué mi propia pistola, mi corazón una estampida en mi pecho. Clic. Nada. Cárdenas
Con un rugido de frustración, soltó la pistola y agarró el rifle de asalto que llevaba colgado a la espalda. Tiró de la palanca de carga y entonces se congeló. Vi cómo su rostro perdía todo color. Lentamente, abrió la recámara y sacó el percutor, mostrándomelo. O más bien, mostrando el espacio vacío donde debería haber estado. Nuestras armas de fuego habían sido neutralizadas, despojadas de su capacidad para hacer daño, convertidas en meros trozos de metal inútil. Estábamos desarmados, estábamos indefensos. Y entonces Mateo se puso de pie, no con el terror que nos consumía a Cárdenas y a mí, sino con una calma espeluznante, una serenidad extática. Una sonrisa de pura devoción se extendió por su rostro. Miró a Xochitl, y en sus ojos vi la adoración de un converso. Luego se volvió hacia mí, su voz llena de una lástima que me revolvió el estómago. «Ella solo quiere liberarnos de nuestro dolor, Leo», dijo, como si fuera la verdad más simple y hermosa del mundo. «Quiere quitarnos el peso, la culpa, el miedo. ¿No lo ves? No es una enemiga, es la salvación». La traición fue un golpe físico, más devastador que cualquier bala. No había sido un aldeano sigiloso en la noche. Había sido él, Mateo, el académico, el idealista, el que había dormido a nuestro lado, comido nuestra comida, mientras nos despojaba de nuestra única defensa. Había sido seducido no por la fuerza, sino por la ideología, por la promesa de un conocimiento prohibido. Xochitl lo miró con afecto, como una reina a su caballero más leal. «El joven Mateo entiende», dijo su voz sedosa. «Entiende que para construir un nuevo nido, primero hay que romper los viejos huevos». El mundo se estrechó, hasta convertirse en esa habitación infernal. La luz de las velas parpadeaba. Las sombras en las paredes parecían reírse de nosotros. Cárdenas me miró, y en sus ojos ya no vi furia, sino una resignación amarga y letal. Sabía que había tenido razón desde el principio, y que eso no importaba en absoluto. Había visto la trampa, pero mi obsesión nos había empujado a todos dentro de ella. La entrevista había terminado. La verdadera lección estaba a punto de comenzar. Y entonces, desde afuera, escuché el primer cántico. Un coro bajo y gutural que no era humano. El sonido de una congregación hambrienta que había sido llamada a cenar. El cántico del exterior creció en volumen. Una marea de voces guturales que vibraba en las paredes de piedra y en mis propios huesos. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, no por una mano, sino por el peso de la multitud que se agolpaba afuera. Eran los aldeanos de ojo sombrío, pero ya no llevaban sus máscaras de amabilidad. Sus rostros estaban contorsionados en muecas de éxtasis depredador. Sus ojos brillaban con una luz inhumana a la luz de las velas. Silvano estaba al frente. Su sonrisa ahora una hendidura llena de dientes que eran demasiado largos, demasiado afilados. La cacería había comenzado. Cárdenas reaccionó no con miedo, sino con una furia atávica, la furia de un animal acorralado que elige morir luchando. Dejó caer el rifle inútil y desenvainó su machete, el quitapenas, con un silbido metálico que cortó el aire. No gritó, no dijo una palabra. Se lanzó hacia la horda con la economía de movimiento de un depredador. Su cuerpo un borrón de violencia concentrada. El primer aldeano que se le acercó cayó con la garganta abierta de par en par. Una fuente de sangre oscura salpicando las paredes. Cárdenas no era un soldado. Era una fuerza de la naturaleza. Un torbellino de acero y rabia. Observé, paralizado, mientras se desarrollaba la masacre. Cárdenas se movía entre ellos como un demonio bailarín, su machete subiendo y bajando, cortando tendones, rompiendo huesos. Por un momento glorioso y terrible,
pareció que podría lograrlo, que su furia pura podría abrir un camino a través de ellos. Pero eran demasiados. Lo rodearon como una manada de lobos, mordiendo, arañando, abrumándolo con su número. Vi a Silvano moverse con una velocidad antinatural, esquivando un tajo y hundiendo un cuchillo de obsidiana en el costado de Cárdenas. El gigante tropezó, un rugido de dolor escapando finalmente de sus labios. La caída de Cárdenas fue lenta, casi majestuosa. Cayó de rodillas, todavía agarrando su machete, su rostro una máscara de desafío ensangrentado. La manada se detuvo, esperando. Silvano se acercó a él, le susurró algo al oído, y luego, con un movimiento brutal, le hundió el cuchillo en el cuello. El cuerpo de Cárdenas se desplomó, y la horda se abalanzó sobre él. Un frenesí de alimentación. Los sonidos de desgarro y masticación llenando la habitación. Mateo observaba todo con los ojos muy abiertos, no con horror, sino con una fascinación religiosa, como si estuviera presenciando un sacramento sagrado. Yo no podía moverme. Mis pies estaban clavados al suelo. Mi mente era un océano de estática blanca. Todo el ruido, toda la violencia, se desvaneció en un zumbido distante. Mi universo se había reducido a la figura sentada en el trono de huesos. Xochitl no se había movido. Había observado la muerte de Cárdenas con la distante curiosidad de un entomólogo estudiando a un insecto. Cuando la carnicería terminó, sus ojos verdes se posaron de nuevo en mí. El silencio que cayó fue más profundo, más aterrador que los gritos. Estaba solo con ella, rodeado por los monstruos que ahora lamían la sangre de sus dedos. Era fuerte, dijo Xochitl, su voz una caricia en la quietud mortal. El miedo lo hizo fuerte, pero el miedo es un combustible que se agota rápido. La culpa, sin embargo, la culpa es una fuente inagotable. Lentamente se levantó de su trono. Se movió hacia mí con una gracia fluida, sus pies descalzos, sin hacer ruido en el suelo de piedra manchado de sangre. El olor a hierbas y a carne se intensificó a su alrededor. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su piel. Levantó una mano, sus dedos largos y pálidos como las raíces de una planta que crece en la oscuridad. Abrió la mano. En su palma, brillando débilmente a la luz de las velas, yacía un pequeño objeto de plata. Era un medallón, grabado con la imagen de una estrella y una luna. El medallón que le regalé a Elena en su 16º cumpleaños. El aire fue expulsado de mis pulmones. Un gemido animal, un sonido que no reconocí como mío, escapó de mi garganta. Mi mente, que se había aferrado a un último fragmento de negación, se hizo añicos. Era la prueba final, la tumba de toda esperanza. Ella había estado aquí, había estado en esta misma habitación. Su hambre la trajo a nosotros, susurró Xochitl, su aliento frío en mi mejilla. Buscaba respuestas, buscaba un propósito, un final para el dolor de sentirse incompleta. Y nosotros se lo dimos, la alimentamos, escuchamos su historia y la honramos. Sus ojos verdes se clavaron en los míos, y en sus profundidades vi la verdad desnuda y horrible. Ella no está muerta, Leonardo, no de la forma en que los tuyos entienden la muerte. Fue renacida, se unió al ciclo, se convirtió en parte de la canción eterna de la montaña. Me miró, su cabeza ligeramente ladeada, con una expresión que podría haber sido compasión o simplemente curiosidad clínica. Ahora tu hambre te ha traído a mí, la misma hambre, la misma culpa. Veo el vacío en ti, el mismo que vi en ella, un espacio esperando ser llenado. Extendió su mano libre, la que no sostenía el medallón. Una oferta, una invitación. Puedo darte la misma dádiva, la oportunidad de dejar ir el dolor,
de olvidar, de reunirte con lo que queda de ella. Solo tienes que aceptar, solo tienes que tener hambre. Frente a mí no había un monstruo, había una elección, y ambas eran el infierno. Caí de rodillas. El impacto de mis huesos contra la piedra resonó en el silencio, un punto final a mi resistencia. El medallón de Helena en la palma de Xochitl parecía pulsar con una luz fría, un faro en la oscuridad que había engullido mi mundo. Afuera, los sonidos del festín habían cesado, reemplazados por un silencio satisfecho, el silencio de depredadores con el estómago lleno. Dentro de la cabaña, el olor a sangre era tan espeso que podía saborearlo. Un sabor a cobre y desesperación en mi lengua. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, no de frío, sino por el colapso de cada pilar que había sostenido mi realidad. La mano de Xochitl seguía extendida, una oferta pálida y paciente en la penumbra. Mateo se acercó, sus ojos llenos de una piedad fanática. «Acéptalo, Leo», me instó, su voz un susurro seductor. «Es la única paz que encontrarás. Únete a nosotros. Sé libre». ¿Libre? La palabra sonaba a hueco, a una broma cruel. Miré los rostros de los aldeanos. En sus ojos ya no veía monstruos, sino un vacío terrible, una ausencia de todo lo que nos hace humanos. La duda, el remordimiento, el amor. Solo quedaba el hambre, una necesidad pura y sin adornos. Era eso la libertad, convertirse en un apetito andante. Mi mente comenzó a fracturarse. Los recuerdos de Helena se superponían con las imágenes de la carnicería de Cárdenas. Su risa de niña se mezclaba con el sonido húmedo de la carne al ser desgarrada. Su rostro sonriente en una fotografía se transformaba en la mueca extática de Silvano. Las paredes de la cabaña parecían respirar. Las sombras se alargaban y se retorcían, formando astas de venado, garras afiladas, ojos en espiral. El mundo ya no tenía sentido. Las categorías de vivo y muerto, de hombre y monstruo, se habían disuelto en una sopa primordial de terror. Xochitl se arrodilló frente a mí, su rostro al nivel del mío. Sus ojos verdes eran dos universos de conocimiento indiferente. «El dolor de tu pérdida es la jaula», susurró, su voz entrando directamente en mi cráneo. «Cada recuerdo es un barrote, pero puedes abrir la puerta. Solo tienes que comer la llave». Sus palabras no eran una metáfora. Sentí una nueva hambre nacer en mis entrañas, un calambre agudo y profundo que no era físico. Era un anhelo de olvidar, de borrar, de consumir mi propio pasado para que dejara de consumirme a mí. Levanté la vista hacia ella, mis labios agrietados intentando formar una pregunta. ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está? Pero las palabras no salieron. Sabía la respuesta. Estaba en todas partes. Estaba en la tierra bajo mis rodillas, en el aire que respiraba, en la sonrisa de Xochitl. Estaba en el hambre que ahora crecía dentro de mí. El círculo se estaba completando. La había buscado para salvarla, pero quizás, en el fondo, siempre la había buscado para poder seguirla. La culpa no era solo un motor, era un mapa que me había guiado directamente a este lugar. Xochitl pareció leer mi pensamiento. Asintió lentamente. «Bienvenido a casa, Leonardo». Su mano se posó en mi hombro, y su tacto no quemaba ni helaba. Simplemente era una aceptación, una finalidad. Miré el medallón una última vez. La plata manchada con la sangre de Cárdenas, mi propia sangre, o quizás la de ella. Ya no importaba. La distinción se había vuelto irrelevante. La estrella y la luna grabadas parecían burlarse de mí, símbolos de una guía celestial en un infierno terrenal. Mi narración se detiene aquí, o más bien, la voz de Leonardo Vargas se apaga. Lo que queda son fragmentos, sensaciones.
el sabor a sal y a polvo, la sensación de dientes, no los míos, hundiéndose en algo blando, un calor que se extiende por mis venas, borrando el frío que me había acompañado durante 5 años, el sonido de un coro que me da la bienvenida, mi propia voz uniéndose a él, ronca y desconocida. La memoria de Elena ya no duele. Se ha convertido en un sabor en mi lengua. ¿Qué es un final? ¿Es la muerte? ¿O es la transformación? La pregunta de Elena resuena una última vez, no como un eco del pasado, sino como una verdad presente, una revelación. El hambre, Elena. El hambre solo se detiene cuando la alimentas o cuando te conviertes en ella.